Entonces, viste, considerando que el quiz está, la nota más baja es 60, ustedes revisan, hay detalles técnicos de cómo trabajar. Les insisto en la idea de hacer el diagrama, definir las corrientes y en base a eso hacer los cálculos. Esta fue la clase 7, que ya está subido el video, simplemente para comentarles que agregué un poco más de comentarios, ¿ah? Para que ustedes lo revisen. Respecto de esto, agregué una slide del equilibrio. ¿Ah? Acá puse unos datos de equilibrio, para diferenciar que hay datos de equilibrio, que esta es la realidad. Fíjense que está a 2 temperaturas, a 20 y 10 grados, la absorción del SO2 en fase gaseosa, ahí se ve, casi recto se puede asumir como Henry, pero no el amoníaco. ¿Eh? El amoníaco, no sé si se fijan acá, acá está a 10 grados y acá está a 20 grados. ¿Mm? Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que a más temperatura, para una misma condición de equilibrio, en la misma fracción en la fase gaseosa, fíjense acá, acá está a 20 grados y acá está a 10 grados, aumenta la solubilidad, lo que veíamos, ¿cierto? O sea, como conceptualmente, a menor temperatura siempre aumenta la solubilidad de los gases. Acuérdense la botella de CO2 cuando está más fría, ¿cierto? Y este sería el azul, lo que sería la ley de Henry, así se vería. Es una condición ideal. Nosotros trabajamos con la ley de Henry. Hay otras ecuaciones de estado, que es, por ejemplo, la ley de Raoult para las compresiones de vapor, donde tú directamente trabajas con las fracciones molares y la presión de vapor. Ahora, todo esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque en la balance de materiales, nosotros trabajamos con la línea de equilibrio, que está acá representada, y la línea de operación que corresponde a las razones de la corriente que te estás mezclando, corriente gas-líquido, corriente líquido-líquido, en reacción por solvente, and so on. Y acá está mostrando las dos etapas, que hay absorción o desorción. ¿Sí? Y el otro concepto que hay acá importante es que uno desplaza esta curva de equilibrio si quiere disolver o quiere absorber. ¿Sí? Eso es lo que discutíamos, solamente agregué un ejemplo más concreto, ¿ah? Aunque como les decía, la ley de Henry es algo conocido, simplemente la relación que hay, acá está, el cociente entre las fracciones fase líquida y fase gaseosa con una constante, y se ve representada así por esa línea azul. Ahí complementé para alguien que había preguntado si en realidad sale explicado en los libros. Yo creo que acá está mucho más sintético y por qué lo estamos usando acá. Después hablamos y contextualizamos todo esto en un balance en la torre de absorción gas líquido. Aquí es importante entender que este mismo equipo funciona como stripping, despojador, o como absorbedor. En el caso de stripping, de absorción, aquí la corriente líquido entra con una composición más baja que la de equilibrio, cosa que le pueda sacar al gas el componente que tú quieres sacar, ¿cierto? Y cuando es stripping, obviamente esta concentración es más alta que la de equilibrio, porque ahí se va del líquido al gas. Por eso es re importante entender los diagramas de proceso, ¿sí? Entender que acá hay un contacto gas-líquido con un anillo Rachin, película, visualizar las torres como son los equipos, y después este esquema, cómo tú te pasas de acá de un esquema pictórico, te pasas a un diagrama para poder hacer los balances y las ecuaciones, ¿ya? Entonces aquí es importante mantener una cierta nomenclatura, ¿ah? Uno es entrada, dos salida, y el otro que explico acá un poco más en detalle, bueno, aquí volví al tema absorción, stripping, ¿sí? Obviamente aquí la curva está corrida, ¿cierto? Porque si en stripping la curva de equilibrio está desplazada a tener menos absorción en la fase líquida, ¿sí? Como le explicaba, para una misma composición de gas, yo tengo menos tolerancia, menos capacidad para sacar, absorber en la fase líquida. En cambio aquí en una condición más fría aumenta esta capacidad, ¿sí? Lo mismo que explicamos con el ejemplo del amoníaco. Eso ya lo hablamos. Cálculos de línea de operación. Hay que entender que hay una razón mínima gas líquido, que cuando tú tocas la línea de operación, ¿sí? La tocas, pero después la condición mínima es 1,2 veces, 1,3 veces, dependiendo del criterio. Recuérdense esto, uno parte de una condición de equilibrio, se aleja un poco. Es lo máximo que podría sacar. Y eso es lo que te he explicado acá, ¿ah? Cómo uno se va desplazando con esta curva de operación. Lo mismo vamos a ver en la torre de destilación. La torre de destilación uno hace lo mismo, ¿ah? Uno saca un reflujo mínimo, que ya lo van a explicar en la ayudantía un rato más. Después aquí cambiamos de nomenclatura para aplicar esto mismo. En este caso es cocorriente, pero cambiamos la nomenclatura. Hablamos de extracto y hablamos de refino. El extracto, cuando tú sacas el material, y el refino de lo que se queda. Entonces, este esquema es aplicable, se entiende más
Cuando tú tienes extracción por solvente, tienes lixiviación. Pero conceptualmente son las mismas curvas que ya hemos visto. ¿Ok? Acá de nuevo en el mismo contexto de extracto y en el mismo contexto de refino, está la línea de operación, cuando aquí dice que del extracto pasa al refino, en realidad esto sería un stripping, y cuando del refino se pasa al extracto sería una extracción. ¿Ya? Esta es la nomenclatura comúnmente usada en el Tradewell, es como para que no se confundan, ¿sí? Cuando por ejemplo viene este mismo diagrama representado por una torre de enfriamiento, o por ejemplo cuando lo ven en extracción por solvente o lixiviación. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar siempre con estos diagramas. Es la forma de operar, ¿ya? Línea de equilibrio, línea de operación. Y lo que vamos a introducir hoy van a ser las etapas de equilibrio, ¿ok? Contracorriente, cocorriente. Esto le explicaba a la persona recién, claro, cuando tiene este ejemplo acá, con un flujo cruzado, cómo se hace el balance, por eso es importante mantener la nomenclatura, ahí te he explicado, y cómo se ve gráficamente que cada una, esto es una etapa, esta es otra etapa, y de esta forma tú te vas, en cierto modo, como con condiciones de operación, razones líquido orgánico, en este caso razones gas líquido, tú puedes ir sacando más componentes, porque si lo hiciera en una sola etapa, fíjense, yo a lo más podría llegar hasta acá, o, o cambiando la línea de flujo, es un poco más complicado. De esta forma tú puedes tener un refino o la fase de que estás haciendo la extracción con menor composición, sacas más. Y para hacerlo más operativo, este esquema con solvente fresco siempre ha sido un esquema que me permite extraer más. Obviamente hay restricciones operacionales del solvente, pero este esquema es el más apropiado cuando tú tienes composiciones bajas y quieres maximizar la recuperación. Para los que están trabajando en el caso de los relaves, los que van a extraer germanio, neodimio, se esperaría este esquema. Yo le estoy soplando algo distinto. ¿Ah? No sería el mixer settler tradicional, sería este esquema con solvente fresco. ¿Ya? Perdón, aquí estamos claros que yo podría hacer este mismo esquema en contracorriente, cocorriente, podría jugar y me van cambiando las ecuaciones, ¿cierto? Irene, ¿está clara, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, los choros interesantes de esto. Bueno, aquí, bueno, perdonen el mono feo, tengo uno más bonito, pero no importa. Aquí justamente está en múltiples etapas en contracorriente. ¿Mm? Entonces usted tiene definida su nomenclatura aquí con la etapa sub n, ¿cierto? Eh, puede calcular por etapa lo que va ocurriendo. ¿Mm? ¿Sí? Este caso. Ahora, esto uno lo puede extrapolar al caso de la destilación y les mostraba, yo creo que lo voy a agregar, ¿o no? Sí, lo voy a agregar en el recreo. En el recreo voy a agregar. Segundo. Claro, lo que quería agregar es cuando tú esto mismo lo llevas a destilación, ¿ah? O lo llevas a membrana. De hecho, lo tengo acá. Si me dan un segundo, lo conecto inmediatamente. Claro, acá está. Me refiero a esto. Lo voy a conectar, lo voy a proyectar inmediatamente. Solo para que entiendan que ya estamos entrando a lo que se llama diseño de proceso. ¿Ya? Y en el diseño de proceso, ¿dónde está? ¿Dónde diablos está esto? Acá está, mira, acá justo está. El diseño de proceso, ahí, ya. A esto me refiero. Ahí aparece. Entonces uno tiene distintas unidades de separación y las puede ir configurando dependiendo de qué quiere lograr como objetivo. En este caso son torres de destilación que van fraccionando. Entonces, por ejemplo, aquí se llega a un óptimo fraccionamiento para el compuesto más volátil, que sería un C3, si lo alcanzan a ver. Después el producto de fondo, que puedo seguir haciendo extracción, voy sacando selectivamente C3, C4 y voy tratando el fondo. En este caso porque hay alta diferencia en la volatilidad relativa.
Pero también podría tener otro esquema donde voy fraccionando, ¿sí?, con esta configuración, o en algunos casos, dependiendo de las volatilidades relativas, puede convenir esta. Entonces, este tipo de arquitectura uno lo resuelve en Aspen HYSYS. Entonces, aquí como que hay que ser un poquito más flexible en lo que uno quiere lograr, en lo que es pureza, rendimiento, y obviamente aquí está implicando costo. Hay un tema costo. Entonces, ¿cuánto más gano de agregar una tercera componente en este caso? En este caso estoy separando aquí el isobutano con el butano normal. ¿Se fijan? Después lo mismo con extracción por solvente, lo que les explicaba hace un rato. Contracorriente, aquí se ven los tres esquemas. Aquí es cocorriente, acá está el flujo cruzado y acá tienes el contracorriente. ¿Ok? Después, del mismo modo, en las plantas de osmosis, uno puede tener otra configuración si uno coloca los permeados en serie, es decir, saca un permeado, un producto, lo vuelve a pasar por otra etapa de osmosis, obtiene un producto con menor concentración. Entonces, lo que yo les quiero dejar en su mente es que hay configuraciones, ¿ya?, aparte de la unidad. Y esas configuraciones te van a permitir alcanzar tu especificación de producto. Nosotros como ingeniero de procesos químicos, ambientales, metalúrgicos, tú dices, más los químicos y los ambientales, te dices, ya quiero llegar a esta especificación de producto. Entonces, por ejemplo, los que estén trabajando en el proyecto de relaves, le va a tocar una parte y su pega va a ser llegar a esa especificación. Ahora, no es fácil porque a veces las materias primas tienen mucha variabilidad o incertidumbre. Pero ustedes también le incluyen en eso. Ok, si tengo esta variabilidad en mi materia prima, mi especificación de producto va a tener esta variabilidad. Y el que viene más adelante se hace cargo de compensar eso. ¿Ok? Tanto por composición como por toneladas producidas o flujo producido. Estamos entonces, hacemos un receso de 10 minutos, chicos, y vamos a volver al McKay-Till. Acá. Destilación. 10 minutos.